Bueno, estamos grabando, Nahuel. Ahí está, bienvenidos todos. Acá entra un montón más de gente, ahí está la doctora de Arce también, Alan Briden, bárbaro de la Comisión de Nobles, un montón de gente. La verdad, este es un tema que es muy interesante y confieso que no lo manejo tan bien, por eso está bueno contar con la doctora Pistachia, o Pistachia, que como dije en otras anteriores ocasiones, nos gusta presentar a magistrados y opinarios, pero más nos gusta y más placer nos da presentar a los pares. ¿Por qué? Porque en un sistema tan maquiavélico como el de la SRT, donde constantemente nos cambian las reglas de juego, diría que cotidianamente, no hay palabra más autorizada para hablar que la palabra de aquel que está todo el día con eso. Esto es derecho pretoriano, es decir, que se hace el camino al andar como los pretores de la antigua Roma. A Mariela la conozco del Foro AFTE, por supuesto, al igual que a Facundo, y vieron cómo es ahí. Uno va leyendo y conociendo, y cada uno se va ganando el respeto por lo que escribe, ¿no? Y uno dice, esta persona sabe. Y bueno, ya conociéndonos un poco más, la convocamos a Mariela para la asociación, Abogados del Fuero, y hoy cumple muy bien junto a Facundo con la dirección y vicedirección de la Comisión de Riesgos. Así que ya sin más preámbulo le dejo la palabra a Facundo, que va a hacer la presentación formal de Mariela, y nos va a ilustrar con el tema de hoy, que está muy bueno y es muy útil para la profesión. Así es. Bueno, muchas gracias, Nahuel, por el saludo, por las palabras. Y bueno, y desde ya muchísimas gracias a todos los colegas que veo que eventualmente se están sumando muy interesados en las propuestas que está haciendo la comisión. Hoy tenemos una propuesta más que interesante, como bien dijo Nahuel, un tema que es muy complejo por la diversidad de cuestiones que hay que abordar. Me consta que son muchos los temas que hay que tratar, inclusive estuve anticipando un poquito viendo el PowerPoint que va a presentar Mariela. Y antes que nada, como es el sistema de prestaciones, el sistema de riesgo de trabajo, y me gustaría aclarar que vamos a volver a la modalidad que estábamos manejando anteriormente. En este caso va a exponer Mariela Pistachia y después vamos a abrir a preguntas. Mientras tanto, si quieren las pueden ir haciendo, yo las voy a levantar desde el chat y luego se las voy a transmitir. Así que bueno, para no sacar más tiempo a la introducción, teniendo en cuenta que es un tema muy, muy amplio, voy a pasar directamente a presentar a la doctora Mariela Pistachia, que es abogada de la Universidad Nacional de Rosario, tiene un posgrado en Derecho Tributario en la misma universidad, es socia del estudio Marín Pistachia y es la vicedirectora de la Comisión de Riesgo de Trabajo, una colega extraordinaria. Realmente me consta, la conocí, como bien dijo Nahuel, hace no mucho tiempo, pero realmente trabajar a su par es muy interesante por el conocimiento que tiene y la capacidad de investigar cada uno de los temas. Así que, Mariela, te cedo la palabra, todo tuyo el auditorio, te escuchamos. Bueno, gracias a todos, gracias Nahuel, gracias Facundo y Clarisa por la generosidad que ustedes tienen siempre conmigo. Y bueno, a todos los colegas que están ahí, espero no aburrirlos. Es un tema así, un poco largo y complejo, traté de hacerlo lo más didáctico posible, así que bueno, espero que se lleven algo, aunque sea de la charla de hoy. Así que cuando vos digas, Facundo, comparto. Compartí PowerPoint, Mariela, tenés que tenerla ya habilitado, a ver. Perfecto, bueno, ¿se ve bien? Sí, perfecto. Bueno, el tema de hoy abarca prestaciones en el sistema de riesgo de trabajo, prestaciones en un sentido amplio, porque a modo de una breve introducción, prestaciones serían aquellas que el RT debe brindar durante el tratamiento del trabajador, estando por RT con el pago de su ILT, las prestaciones médicas y luego la indemnización en los casos que deja incapacidad. Entonces lo que vamos a hablar es de estos tres puntos hoy, obviamente, de manera amplia. Bueno, acá vemos que la incapacidad laboral puede ser temporaria o definitiva. Temporaria es durante el tiempo que el trabajador esté por RT, impedido de realizar sus tareas habituales. Definitiva es cuando la temporaria cesa. Hay que remarcar, porque si uno lee la ley 24 va a leer la palabra provisionalidad, que ya en realidad no existe. Antes existía
el concepto de incapacidad laboral provisoria, hoy ya no está, esto está, como verán ahí en el Power, estipulado de acuerdo a la ley 26 y además al decreto 472 del 2014. Bueno, la incapacidad laboral temporaria o ILT, el trabajador va a cobrar una prestación mensual que equivale a su ingreso base. ¿Qué pasa? No devenga en realidad remuneraciones en este periodo, sino que tiene un concepto indemnizatorio. Los 10 primeros días que el trabajador esté por RT, ya sea por accidente o enfermedad, va a pagar esa prestación el empleador. Después del día 10 hasta el alta, o hasta el cese, o hasta el cese del ILT, mejor dicho, lo va a pagar la RT, pero generalmente siempre se va a cobrar a través del empleador, de la misma manera. Después la RT se lo devuelve. Son cuestiones prácticas que a veces uno se pregunta cómo se efectiviza. Bueno, generalmente es así. A veces paga la RT directamente al trabajador, pero sucede en general cuando está finalizada la relación laboral. La incapacidad laboral, entonces, temporaria, va a cesar por algunas de estas causas. Entonces, puede ser el alta médica, bueno, el inciso quedó con esta apreciación, pero bueno, ya no se aplicaría, dice declaración de incapacidad laboral permanente, porque antes existía la provisoria, transcurso de 2 años desde la primera manifestación invalidante o muerte del trabajador. Acá voy a hacer una aclaración solo del transcurso de los 2 años. Consideremos que ILT tiene un plazo máximo de 2 años y el trabajador va a gozar ese tiempo de la prestación dineraria que debe pagar la RT. No significa que la RT luego no dé prestaciones médicas de esos 2 años. En realidad la prestación médica la debe de por vida. Y por supuesto que si el trabajador tiene un accidente grave y no se recuperó médicamente hablando en los 2 años, debe continuar con prestaciones médicas más allá de esos 2 años. Solo que al cumplirse los 2 años no va a poder gozar de esa prestación dineraria, que equivale vulgarmente a su sueldo, digamos, y de todos modos, ahí sí se podría iniciar por parte del RT o del trabajador el expediente en superintendencia para determinar incapacidad, aunque no tenga el alta. Y esto es importante porque a veces no se sabe y se espera más tiempo. En realidad el tiempo es muy valioso para alguien que no está cobrando la prestación dineraria mensual. Después, todo el tiempo que el trabajador pueda tener ART, si le dan el alta y reingresa por el mismo motivo, por el mismo siniestro, y vuelve a tener el alta, vuelve a reingresar, todas esas veces que el trabajador reingrese se van a ir contando para sumar en total el plazo máximo de 2 años de ILT. Bueno, las prestaciones en especie que debe brindar la RT son asistenciales, asistencia médica, farmacéutica, ortopedia, rehabilitación, recalificación cuando corresponde, y servicios funerarios. Es importante también tener en cuenta, porque la ley lo dice específicamente, que en caso de que el trabajador no cumpla con algunas de estas cuestiones que marcadas es el inciso 1, 3 y 4, como verán, si no va a la asistencia médica, no hace la rehabilitación o no va a la recalificación, la RT puede no pagar esa prestación dineraria. Pero no es que lo puede hacer solo de motus propio. En realidad, el abandono de tratamiento, que ese es el nombre, se debe realizar un trámite en superintendencia y allí se va a dilucidar si hay o no abandono y si se puede configurar la suspensión de esas prestaciones o no. Porque la RT siempre manda cartas intimando bajo abandono de tratamiento. Bueno, en su caso debería hacerse el trámite en superintendencia si es que hay abandono, ¿no? O sea, no va de por sí. Después, el pago del ILT, estábamos hablando de la prestación que va a cobrar el trabajador durante el tiempo que esté por RT. Perfecto. ¿Cuánto dinero debe cobrar en ese periodo? En realidad debe cobrar lo mismo que estaba cobrando antes del accidente. O sea, no tiene que haber una diferencia. Ese es el principio. Por supuesto que hay algunas cuestiones a tener en cuenta, como ser el SAC, porque lo va a cobrar en realidad proporcionalmente durante todo el tiempo que esté por RT. Después remuneraciones variables, por ejemplo, puede ser comisiones, horas extras. ¿Qué hacemos con los trabajadores que cobran estos rubros? Bueno, se supone que se debiera hacer un promedio de los 6 meses anteriores y que lo debería cobrar, también estando por RT. Después, teniendo en cuenta siempre eso, que no puede ser menor a lo que hubiese cobrado estando en actividad. Eso sería lo más importante. Bueno, perfecto. El trabajador
gozó de su ILT, digamos, de su tiempo de RT, cobrando esa prestación mensual, que la paga obviamente la RT. En un momento, obvio que hay que fijar incapacidad en los casos que la haya. Acá tenemos dos grandes, como pueden ver en el PowerPoint, hay dos grandes cuestiones. ¿Por qué lado vamos a ir a cobrar esta indemnización? A grandes rasgos puede ser tarifada o reparación integral. La tarifada es la de la ley de riesgo de trabajo. Ya creo que todo lo que estamos acá, eso lo sabemos, pero la integral también se puede reclamar, por supuesto. Está basada en el derecho común, obviamente que es más amplia en cuanto al rubro que yo puedo pretender cobrar, lucro cesante, daño emergente, aunque uno pueda decir que la ley 26, en ese artículo 3 incorporó algo parecido a algo de daño moral, de todos modos el derecho civil nos brinda conceptos mucho más amplios de reparación que lo que brinda el derecho laboral, que es tarifado y determinado con una fórmula de la ley. Hay que tener en cuenta que si elegimos la reparación integral, pues obviamente lo cual es viable, igualmente hay que cumplir esta instancia obligatoria de superintendencia, o sea, debo ir, hacer el trámite, y una vez que tengo el acto de clausura, ahí puedo hacer mi juicio por reparación integral. Entonces, en el concepto de que estamos en una etapa en la que vamos a tener que determinar la incapacidad del trabajador, hay algunas cuestiones a tener en cuenta para hacer ese cálculo. En realidad las fórmulas las vamos a ver al final de esta charla. Ahora voy a contarles algunas cuestiones respecto a algunos aspectos en especial que hacen a la cuenta, hacen a la incapacidad que va a tener el trabajador después, y son muy importantes. Uno es el método de la capacidad restante, o fórmula Baltázar, que es el nombre también que se le da. Está autorizado que este método de capacidad restante se pueda realizar en algunos casos. Por ejemplo, preexistencias, o sea, hacer exámenes preocupacionales, al momento del ingreso al trabajo se puede quedar configurado que tiene una incapacidad determinada, entonces obviamente ya tengo un antecedente. O siniestros sucesivos, distintos accidentes de trabajo, o un gran siniestrado. Esas son las tres excepciones que digo, bueno, en estos casos yo voy a usar el método de la capacidad restante. Bien, ahora como verán, ahí gran siniestrado tiene unas cuestiones, una definición bastante larga, porque en realidad no está el concepto en la ley, ni en el baremo. ¿Qué es un gran siniestrado? Es una pregunta que varios nos hacemos. Sí, la jurisprudencia, la doctrina lo puede llegar a definir en sus sentencias también, pero la realidad es que se puede considerar gran siniestrado cuando, por el mismo accidente, una persona tenga varias lesiones distintas en más de un órgano o sistema. Ahora bien, si la sumatoria la hiciéramos lineal y supera el 100%, ahí deberíamos usar el método de la capacidad restante. En un caso de varias lesiones del mismo accidente. Todos en juicio vemos que esto no suele ser así, y nos pasa a todos, que nos utilizan el método de la capacidad restante cuando la lesión no supera el 100, cuando es una lesión única y lo miden con la capacidad restante. Bueno, en principio eso no está bien y no es lo que dice el baremo. Acá vamos a ver un ejemplo práctico para que se vea un poquito mejor cómo se va a utilizar el método de la capacidad restante. Yo les voy a marcar. Esto es un dictamen donde el trabajador tenía varios accidentes anteriores, ¿no? Acá está el circulito, acá tengo un 5%, 5,25 y 12. Eran casos de superintendencia y este es un caso de juicio. Bueno, ¿cómo va a jugar estas persistencias a la hora de este dictamen que era por un cuarto accidente, ¿no? Acá vemos. La suma de estos tres, la suma de estos tres da 22,65. Y acá está, persistencias. Entonces, ¿qué pasa? Acá va a decir capacidad restante 77,35. Entonces ya no está el 100% el trabajador. Entonces no voy a hacer la cuenta sobre 100. Voy a hacer la cuenta sobre 77,35. Este cuarto siniestro, que como vemos acá tenía una incapacidad de 3%, al hacerlo sobre 77,35 me baja la incapacidad. ¿Sí? Ven que va a ser 2,32. Entonces, la incapacidad del trabajador, usando el método de capacidad restante por los accidentes anteriores, en vez de 3, va a ser 2,32. ¿Sí? Esto, en realidad, es así por lo que determina, obviamente, el mismo baremo, ¿no? Después, más adelante, voy a explicar los factores de ponderación, pero básicamente acá, esto para que quede patente cómo se utiliza en la práctica, en un dictamen, el tema de la capacidad restante. Acá está explicado, lo mismo que acabo de decir.
Y acá también está bueno saberlo, porque en este caso es la sumatoria de las incapacidades, digamos, en beneficio del trabajador. ¿Por qué? Esta es una liquidación de un caso donde la persona tenía una preexistencia de 47% de incapacidad. Esta preexistencia había sido de juicio, pero igual está todo obviamente en el sistema y se sabe todo en la superintendencia, los antecedentes que haya, ¿no? Entonces, en este nuevo siniestro, como ven, acá tiene un porcentaje de incapacidad de 4,45. Resulta ser que si yo sumo a 47, 4,45, me supera el 50 de incapacidad. Entonces, ¿qué pasa? La misma superintendencia, al hacer la liquidación, suma la compensación adicional del pago único. ¿Por qué? Porque esta persona llega a superar una incapacidad del 50%. Entonces me lo establece acá en la liquidación. Hay que aclarar que es a valor histórico, no es que esta compensación me la va a sacar al día que yo tengo esta liquidación, sino es a la fecha del accidente, ¿sí? Pero a los efectos, obviamente que está perfecto, y después en juicio también ahí uno puede pretender que se pongan esos intereses que deberían ir acá, ¿no? Esto me parece súper interesante para tener en cuenta, y siempre que el trabajador tenga preexistencia, si supere los números de incapacidad de 50 o 66, deberíamos cobrarlo, y si no, hay que reclamarlo. Bueno, acá está explicado el mismo ejemplo. Ahora vamos a explicar los factores de ponderación. Espero no aburrirlo, decime, Facu, ¿vamos bien? Sí, perfecto, Mariela. Vamos bien, Mariela, esto está bien, lo estás haciendo muy dinámico y con el PowerPoint así visible también es agradable verlo, así que dale para adelante. Buenísimo, bueno, sí, como son números y cosas, no tampoco los quiero marear, pero espero que esté clarito. Bueno, los factores de ponderación. ¿Cómo se van a utilizar en un dictamen? Bueno, acá obviamente el baremo lo establece. Tenemos 3 factores de ponderación distintos. Uno es el tipo de actividad, o sea, la persona que tiene un accidente va a quedar con una dificultad para actividades laborales. Ok, esa dificultad puede ser ninguna, si no la tiene, leve, intermedia o alta. ¿Sí? Y acá ven cómo están los números. Después tenemos también las posibilidades de reubicación. Ese trabajador, cuando tenga el alta, ¿se va a reubicar en su trabajo o no? ¿O necesita una recalificación? Bueno, acá también si amerita o no, vamos a verlo después igual con un detalle. Y el factor edad también tiene obviamente sus números. Ahora bien, que quede claro que todos estos factores de ponderación son discrecionales. ¿Sí? ¿Por qué? Ustedes ven que empezamos con el primero, el tipo de actividad. Leve me va de 0 a 10, intermedia de 0 a 15, alta de 0 a 20. Alta 0 a 20, 0 no debiera ser si es alta, ¿no? Pero bueno, igual es discrecional, eso lo va a fijar el que se supone que vaya a hacer el dictamen, superintendencia o el perito, ¿no? Porque en realidad, ¿por qué? La chance de que tenga 0 es imposible, ¿no? Alguien tiene una imposibilidad alta, o el margen de 0 a 20, yo he visto que le ponen 0,50, 1, 1,50, 2, o sea, bueno, eso obviamente es discrecional. Bueno, lo importante acá, dijimos que eran 3 factores de ponderación: tipo de actividad, recalificación y edad, ¿sí? Acá que estamos en la recalificación es un procedimiento que tiene distintas etapas. O sea, no viene quizás al caso que ahora en las cuestiones de cómo se hace una recalificación. Pero sí es importante saber, para los efectos de un dictamen, que si la persona fue recalificada y la misma terminó de acuerdo a las pautas establecidas, se supone que el porcentaje que le correspondería por recalificación no va, y lo dice el baremo. Entonces, por más que esté recalificado, si la persona, por ejemplo, vuelve al mismo puesto de trabajo, entonces ese porcentaje extra no corresponde. Eso es importante porque nos ha pasado a nosotros también en la práctica, y bueno, 0, ahí no va nada. Si vuelve al mismo puesto de trabajo, no va. Bueno, ¿qué pasa? Y esto es importante también, bueno, miembro hábil, por supuesto, va a llevar un porcentaje extra, siempre los dictámenes van a decir si es hábil, llevan el 5% más, debiera estar, si no está, obviamente hay que hacer alguna presentación al respecto. Y los factores de ponderación, como se suman, y ahora vamos a ver cómo, a la incapacidad. Si yo llego a sumar mis factores más la incapacidad, y con los factores supero el 66, el baremo mismo dice que no puede ser posible esto, y me lo va a reducir al 65, ¿sí? Por ejemplo, tengo una incapacidad, no sé, de 58%,
y gracias a los factores pasa el 66. Bueno, no, entonces no va a pasar el 66, queda el 65. También no nos olvidemos que se cobran prestaciones adicionales por incapacidades superiores al 66, entonces tiene que ver también quizás con eso y con otras cuestiones que suceden cuando la incapacidad es más elevada del 66%. Así que eso también puede pasar, obviamente, porque la cuenta se hace así. Ahora, ¿cómo uno va a hacer el cálculo de los factores de ponderación para agregárselo a esa incapacidad del dictamen? Bueno, acá lo vemos. En un ejemplo, una persona tiene una incapacidad de un 35%. Los factores ya dijimos que eran 3. Esto obviamente lo hicimos nosotros como un ejemplo. Tipo de actividad 15, recalificación 10, edad 40, le pusimos 2%. Se supone que se suma lineal, ¿no? Se suman los 3 y llega a 27. Perfecto. ¿Cómo hago? Ahora, 27 por el porcentaje de incapacidad me va a dar el porcentaje que le agrego a la incapacidad. ¿Sí? Entonces, a 35 le voy a agregar 9,45 por esta cuentita que hicimos de los factores y me va a quedar una incapacidad total de 44,45. ¿Sí? Acá también les agregué una aclaración que a veces lo que pasa es que la edad se calcula diferente. La edad a veces, en vez de ponerla en esta cuentita y hacerla así, la suman literal y lineal. Por ejemplo, que este 2 yo se lo sumo al 35 directo. Hemos visto dictámenes de la superintendencia en este sentido. Ahí lo beneficia el trabajador, así que no nos vamos a quejar, pero bueno, no sabemos por qué sucede esto a veces. Miren este dictamen. Acá, bueno, acá están los factores de ponderación. Tipo de actividad le pusieron un 10, sí se hace un porcentaje sobre la incapacidad que es esta. Bueno, recalificación no, porque no estaba recalificado. Y edad, directamente le van a poner un 0,50 a esto. ¿Sí? Entonces me va a quedar 3,05. No le sacaron el porcentaje, como dije yo recién, lo hicieron directo. Le pusieron 0,50 y lo sumaron. En este caso, obviamente, si lo beneficia, por supuesto no vamos a decir nada, pero bueno, cuando se hace la explicación de cómo se agregan los baremos, y dice esto justamente baremos, dice operatoria de los factores de ponderación, dice así que se suman los 3, ¿no? Pero bueno, a veces no pasan la práctica. Bueno, entonces, siguiendo con la explicación de aquella persona que tiene que cobrar una indemnización, vamos a ir desglosando cómo es que se llega al monto de esa indemnización, cuánto se cobra y cómo se llega a ese número. Obviamente tenemos lo que se llama el valor ingreso base mensual, IBM, como siempre lo decíamos nosotros, que va a ser obviamente parte del cálculo, ¿no? No nos olvidemos que el sueldo, la edad y la incapacidad son las cosas fundamentales que yo voy a utilizar para la fórmula polinómica. Entonces, ¿cómo saco yo la cuenta de ese valor ingreso base? ¿Sí? Se supone que, bueno, es el salario devengado, ¿sí? No lo percibido, o sea, sin los descuentos, ¿no? Lo devengado por el trabajador, de acuerdo a la reforma que se hizo en la ley 27.348, y bueno, hay que estar acorde a lo que dice la OIT en el convenio número 95, ¿no? Que es todo lo que el trabajador perciba, perdón, devengue. Porque perciba es lo que se queda en su bolsillo, sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que calcular todo lo que sea que el trabajador tenga como salario, ¿sí? Entonces ahí puede haber ciertas discusiones respecto a cuánto y a cómo, ¿no? Siempre tengamos en cuenta que hay un nuevo artículo de la resolución 298 que vino a modificar la ley, en realidad, como siempre hay resoluciones modificando leyes, porque la ley establecía que es todo, ¿no? Ahora, bueno, acá dice, no integran el valor ingreso base, asignaciones familiares, prestaciones, beneficios sociales, viáticos, y todo otro concepto que no integre el salario, aunque se liquide conjuntamente, ¿sí? Entonces ahí puede que haya a veces alguna cuestión y alguna diferencia. Bien. Volvamos. Teníamos los salarios del trabajador, los 12 sueldos anteriores al accidente, que son sobre los que vamos a hacer la cuenta. Esos salarios se van a actualizar, ¿sí? Con un coeficiente de actualización que se llama RICTE, ¿está bien? Y luego, una vez que, ahora vamos a explicar bien cómo se hace el RICTE, pero una vez que los tenemos actualizados por RICTE, después lo dividimos por 12. Es un promedio. Porque antes la ley decía dividido 365 por 30,4. Es casi igual, la diferencia es ínfima. Pero la ley decía eso, y en la reforma de la ley 27 eso no está más. Es un promedio. Sumamos todos los 12, los dividimos
ya está. Bueno, esto ya les conté. Bueno, ¿qué es el RIPTE? Es la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. Se utiliza también para cuestiones jubilatorias y para los cálculos de movilidad jubilatoria, además de las cuestiones de accidentes y enfermedades del trabajo. Bueno, ahora que les voy a contar cómo se hace el cálculo del RIPTE, espero que estén despiertos a todo esto, porque esta parte sí es un poco más compleja. Acá tenemos un ejemplo práctico. ¿Cómo calculo yo el RIPTE en un caso cualquiera? Bueno, tenemos una fecha de accidente 28 de 3 de 2017, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar el RIPTE del mes del accidente, ¿sí? ¿De dónde lo voy a sacar al RIPTE del mes del accidente? Yo les puse ahí un link, que esta es una página que están todas las planillas RIPTE. Así que después, por las dudas, siempre está bueno tenerlo, porque a veces no las encontramos. Bueno, entonces, yo tengo que ir siempre a buscar la fecha del siniestro, la fecha de la primera manifestación invalidante, para ver cuál es la planilla RIPTE que voy a usar, ¿no? Perfecto. Una vez que tengo la planilla RIPTE, actualizo los 12 sueldos anteriores al accidente. 12 o los que haya de antigüedad, puede haber 4, 5, 6, depende de la antigüedad del trabajador, ¿no? Entonces, vamos a buscar la planilla RIPTE, acá tengo una, que es la que vamos a ver en este ejemplo. Esta planilla RIPTE es del 2017, la fecha del accidente era marzo, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a tomar esta columna siempre, ¿sí? No va esta de al ladito, va esta. Esta última columna es la que se usa para riesgo del trabajo. Voy a tomar entonces el RIPTE del mes del accidente dividido todos los RIPTEs anteriores, porque voy a ir actualizando con eso todos los sueldos, ¿sí? Como los sueldos que se usan son los 12 anteriores al accidente, es contando desde la fecha del accidente para atrás. Entonces voy a agarrar el RIPTE del mes del accidente y lo voy a dividir, dividido este RIPTE, y así voy a hacer con los 12, ¿sí? O con los que tenga. Perfecto. Una vez que hicimos eso, voy a tener un coeficiente de actualización, ¿no? En cada mes. Voy a agarrar cada recibito de sueldo y lo voy a multiplicar por ese coeficiente de actualización. Acá está. Este sueldo lo multiplico por este coeficiente de actualización y me va a dar un sueldo actualizado, ¿sí? Así con todos los 12 meses los voy a sumar, me va a dar un número total y después lo voy a dividir por 12, ¿sí? Esto acá vuelvo. No nos olvidemos que todo esto está establecido en el artículo 12 de la ley 24, reformado, ¿no? Que además va a establecer que además del RIPTE, para mi cuenta, después voy a utilizar intereses de tasa activa. Sí, eso lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, el cálculo del RIPTE siempre es importante hacerlo. En líneas generales, la superintendencia no suele cometer errores con respecto a esto. Siempre hay diferencias, pero las diferencias suelen ser para arriba. Así que yo no he visto errores que uno tenga que impugnar en general una liquidación de superintendencia, y además ellos suben las planillas, suben todo, si ustedes lo quieren ver y controlar, se puede hacer tranquilamente. Bueno, perfecto. Ahora vamos a los intereses que les decía recién. Yo tengo un sueldo actualizado por RIPTE. Ojo que esto también es muy importante. El RIPTE que yo usé y el número que yo usé para hacer todas mis cuentas de RIPTE fue el RIPTE del momento del accidente. No es el RIPTE del momento en que yo estoy haciendo el cálculo, ¿sí? No va a ser el RIPTE del momento en que yo haga la liquidación. Hay varios colegas que plantean esto, porque en realidad, si yo quiero actualizar mi sueldo, lo debería hacer con la fecha, con el RIPTE de la fecha que yo estoy haciendo la liquidación, porque siempre estoy atrasada. Esto es un RIPTE del día del accidente. Y el RIPTE del día del accidente quizás pasaron 2 años, 3 años, 4 años hasta que yo lo liquido. Si voy a juicio, también más. Entonces, ¿ese sueldo está actualizado verdaderamente si yo lo saqué de la fecha del accidente? Bueno, obviamente que puede haber distintas opiniones, yo creo que no. Pero bueno, no tengo tampoco, creo, nada de jurisprudencia que me vale todavía. Acá tenemos entonces los intereses. Bueno, intereses, los de la ley 24.000, perdón, la ley 24.557, si uno la mira hoy, está con el decreto 669. Si lo buscamos en Infolet, lamentablemente, aunque el decreto no se utilice, si la buscamos hoy la vamos a ver con el decreto 669. Pero la originaria
establecía que los intereses son intereses tasa activa, Banco Nación. Perfecto, estábamos todos felices porque era un buen interés, era una de las mejores modificaciones que traía la ley 27, era esto. Justamente era interés tasa activa. Bueno, los intereses, ahí les puse varias páginas para que ustedes puedan buscar dónde se calcula el interés tasa activa, bueno, varios para que ustedes lo puedan hacer. ¿Qué pasó? En 2019 salió el decreto 669 del 19, que vino a modificar, ¿sí?, la ley 27. Entonces nos dijo, no, tasa activa no es muy alta la tasa activa, no nos gusta tanto. Tasa activa mejor, vamos a ponerle esta tasa de actualización de Richter. Entonces vamos a ponerle esta que no da tanto, porque daba mucho. La tasa activa daba muy alta, entonces la cambiamos porque es mucho. Fue una cosa así más o menos, la realidad es esa, y en los considerando del decreto no hay algo tan distinto a lo que acabo de decir. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? En realidad en la ciudad de Buenos Aires, el Colegio de Abogados interpuso una medida cautelar para que no se aplique ese decreto. La verdad, sorprendente, y hasta el día de hoy no se aplica. Esto les quedan los datos para que alguien se quiere mirar, está el expediente de su inicio. Creo que desde que salió el decreto pasó una semana y enseguida se dejó de aplicar. O sea, verdaderamente en la práctica no se aplicó nunca, tampoco en superintendencia. No se aplica en el ámbito de superintendencia en todo el país, ni en capital, ¿sí? En provincia se puede dar, sí, se podría dar eventualmente, porque lamentablemente el decreto sigue existiendo, ¿no? Y como yo les decía, si uno busca la ley 24.557 hoy con las reformas, va a estar con la reforma de este decreto 669. Pero bueno, verdaderamente uno debería plantear, ¿no? La inconstitucionalidad de que un decreto modifique una ley y más en perjuicio del trabajador. O sea, argumentos tenemos 1000, pero hay que plantearlo, porque a veces los jueces no pueden hacer magia si uno no lo plantea tampoco. Este decreto 669 tiene este artículo que se los voy a leer, y dice: las modificaciones dispuestas en la presente norma se aplica a todos los casos, independientemente de la fecha de la primera manifestación invalidante. Eso que está subrayado está así porque dio lugar a varias cuestiones, ¿no? Bueno, ¿qué es independientemente de la fecha de la primera manifestación invalidante? O sea, ¿puedo usarla para un caso que sea anterior a la ley 27? Bueno, eventualmente se podría, en provincia de Buenos Aires estamos, ¿no? Eventualmente se podría, ¿por qué? Porque dice estas palabras exactas, el artículo del decreto, y porque resulta más beneficioso para el trabajador. Porque en provincia de Buenos Aires, no nos olvidemos que hasta que la ley vino a poner una tasa común para todos, que es tasa activa, Banco Nación, en principio, la tasa siempre fue la tasa pasiva digital, en provincia pues mucho más baja, ¿no?, que acá en capital. Entonces ahí vendría a ser más beneficioso, ¿no? O sea que yo podría plantear que se use este decreto, que en realidad es perjudicial para los posteriores a la ley, ¿sí? Pero que beneficia a los anteriores a la ley. Entonces, tenemos jurisprudencia al respecto que se ha aplicado, y ahí les dejé algunos casos por si necesitan usarlo. Casos ustedes siempre teniendo en cuenta que son accidentes anteriores a la ley 27.348, donde este decreto me viene a ser más beneficioso. Bueno, los intereses de aplicación práctica, hoy en las sentencias vemos, bueno, para accidentes obviamente de enfermedades anteriores a la ley 27, tasa activa, intereses de la Cámara en capital, y en provincia la tasa pasiva digital, ¿sí? O sea que las sentencias que salgan hoy, los casos anteriores a la ley, van a salir con estos intereses. Les agregué esto del fallo Lince porque es importante saberlo. ¿Por qué? Casos que sean anteriores a la modificación de la ley, ¿podría yo pedir que me apliquen la tasa activa desde que se entró en vigencia la ley? Ahí les puse la fecha, 5 de marzo del 2017 para capital, 8 de enero del 18 para provincia, hasta la sentencia. ¿Le podría aplicar tasa activa diciendo acá tengo una ley más beneficiosa aunque el accidente sea anterior? ¿Sí? El fallo es ese, lo podrían buscar y plantear. Nosotros lo Mariela. Mariela. Acá estoy.
Bueno, Sí. nos fuimos. Volvé, por favor, desde el fallo Lince, que Sí. se cortó, pero ya Me avisaron, sí, me avisaron que se había cortado. Bueno, el fallo Lince para los casos, como les decía, anteriores a la ley, ¿sí? Lo pueden plantear, lo pueden buscar el fallo y ponerlo en sus alegatos, o en el momento, digamos, procesal oportuno dentro de los juicios que sean ya anteriores a la ley, ¿sí? Bueno, perfecto. Seguimos, intereses posteriores a la entrada en vigencia de la ley 27, bueno, en capital, tasa activa Banco Nación, que es lo que dice la ley, y las tasas de la Cámara, porque siguen regulando, siguen fijando esos intereses en algunas sentencias, así que bueno, pasan las dos cosas en la práctica, ¿no? Acá les puse un ejemplo, es un ejemplo que nos pasó ahora hace poquito en el estudio, un ejemplo práctico de un accidente que había sido anterior a la ley, ¿no? De 2016. ¿Qué pasa? La tasa que fijaron en el momento de la sentencia es la tasa activa Banco Nación, ¿sí? Aunque sea un caso anterior, digamos, a la reforma de la ley. Nos fijaron la tasa de la ley nueva, digamos, ¿no? Pero el RIPTE en el IBM no lo pusieron, no, porque eso sí era un accidente anterior, entonces el RIPTE no lo ponemos, porque el accidente es 2016. Pero la tasa sí, la ponemos, porque bueno, nos gustó más. En realidad la tasa activa Banco Nación, la realidad es que da menos la cuenta. Y acá les puse los números, ¿sí? Ay, perdón, ahí se me fue. Ahí le puse los números. Fíjense esta sentencia, que es llamativo, ¿no? Monto de condena, con la tasa activa me da 3.100.000, con la tasa de las cámaras me da 3.700.000. Hay una diferencia bastante grande. Bueno, mora en el pago, es también todo un tema, la mora en el pago de las prestaciones dinerarias. En realidad, ¿qué es lo que uno considera mora, no? Porque a partir de cuándo se está en mora, ese es un tema, ahora les voy a decir qué es lo que, mi humilde opinión, pero bueno, el artículo 11, inciso 3, dice específicamente esto. A partir de la mora, en el pago de la indemnización, será de aplicación establecido en el artículo 770 del Código Civil, acumulándose los intereses al capital. Y el producido debe vengar un interés equivalente a tasa activa Banco Nación, hasta su efectiva cancelación. Esto sería un anatocismo, ¿sí? Entonces, es una excepción legal al principio de la prohibición de anatocismo. Está establecido en la ley expresamente. El problema va a ser, bueno, ¿qué considero yo que es la mora? ¿Cuándo se configura la mora? Ese es uno de los grandes temas. Y otro de los temas es, si me voy a leer el artículo 770 del Código Civil, ahí ya me compliqué la vida. Porque como en realidad nos manda el 770 es muy confuso, está muy mal redactado, pero no es porque lo diga yo, sino porque lo dicen los civilistas, digamos. Entonces no queda claro cómo es que se capitaliza, digamos, mis intereses que se van a sumar a ese capital. Y me van a generar nuevos intereses, ¿cada cuánto? ¿Cómo lo hago? ¿A partir de cuándo? ¿Cada cuánto? Bueno, esas cuestiones, digamos, son todas una incógnita, no hay nada claro. En realidad, yo tampoco voy a venir a echar luz sobre eso, porque por supuesto que no existe la posibilidad. Acá les transcribí el 770, porque realmente, obviamente deriva la misma ley, pero es un mundo el 770. Acá tenemos las interpretaciones. Yo digo, ok, tengo un capital, tengo un interés. Eso lo sumo al capital y genero nuevos intereses. Perfecto, eso sería, como dijimos, una capitalización de intereses. Bien, ¿en qué momentos capitaliza? Puede capitalizar en dos momentos, según lo que dice el 770, al notificar la demanda y cuando se realiza la liquidación y el deudor es moroso, ¿sí? Al respecto, y para no dormirlos ni aburrirlos, después igual que al Power, después si ustedes quieren profundizar, hay un montón de cosas para profundizar. Tenemos una postura restrictiva que dice que, bueno, solo puedo usar una de estas dos chances, yo no puedo capitalizar en las dos oportunidades, ¿no? Debería capitalizar en una de ellas, tengo que hacer una sola vez la capitalización. Y después tenemos una postura amplia, que es del doctor Romualdi, ahí les dejé el link acá de su paper, donde está hablando de la capitalización del 770. Y les puse un ejemplo, porque bueno, él lo explica y lo desarrolla, para él se puede capitalizar en esos dos momentos. Si consideramos que en provincia es una demanda, ¿no? Si consideramos que es una apelación, ahí ya, obviamente, no estaríamos hablando de esto. Pero básicamente es un tema
muy complejo, que como verán tiene muchos números. Yo igual lo puse porque me parece que está bueno para que alguien lo tenga a mano si en un momento lo necesita, ¿no? Me parece que eso sería lo más importante si uno lo necesita. Pero si volvemos acá y decimos, ok, a partir de la mora, dice el artículo 11, ¿cuándo hay mora? Si yo voy a superintendencia y no acepto la liquidación, el dictamen, digo, no, quiero la justicia. La RT obviamente está dispuesta a pagarlo, pero yo elijo no aceptarlo porque el trabajador así lo decide. Bien, ¿ahí hay mora? ¿Estaría en mora la RT? Si en realidad yo tengo la elección de optar y digo sí, acepto, no, voy a juicio, bueno, eso es obviamente discutible. Lo que se considera a partir de la mora, lo que sí vamos a decir que eso es importante y en la práctica lo vemos más, es que habiendo una sentencia no se cumple, pasa mucho con el RT Galeno, por ejemplo, ahora con Profru, que no paga las sentencias. Bueno, ahí una vez que tenga la liquidación, indudablemente tendría yo que hacer esto, ¿sí? Ahí como que no hay dudas respecto a que si se debe capitalizar el interés luego de una liquidación impaga. ¿Sí? Ahí hay mora, obviamente ahí hay mora sin lugar a dudas, ¿sí? Después ahí paso los numeritos. Bueno, y vamos a la última parte de la presentación. La incapacidad laboral permanente. El trabajador tuvo el alta, no, obviamente cobró su ILT, como ya dijimos, sus prestaciones médicas, esta es la otra prestación que debe brindar la RT, digamos, el pago de la indemnización. Tiene una incapacidad, ¿verdad? ¿Qué incapacidad tiene el trabajador? Bueno, puede ser, como ustedes ven ahí, parcial total, gran invalidez o fallecimiento. Parcial sería de 0 a 50, ¿sí? Incluido, puede ser de 50 a 66, y después tenemos total, igual o mayor a 66, gran invalidez y fallecimiento. Ahora vamos a desglosar cada uno. La fórmula de la ley básica, digamos, como dije al principio, va a tener que ver con la edad, la incapacidad y obviamente el sueldo, ¿no? Pero acá estamos, 65, que es la edad jubilatoria general, dividido la edad al momento del accidente, ¿sí? O la primer manifestación invalidante, por el valor mensual de ingreso base más el RIPTE, como ya dijimos que se va a sumar al sueldo, por 53 por la incapacidad dividido 100, ¿sí? Esta es la fórmula de la ley. Sobre esta fórmula no hay discusiones, en líneas generales esto no tiene ningún tipo de distintas interpretaciones. Acá le vamos a sumar el 20% del artículo 3 de la ley 26.773 en los casos de accidentes en ocasión, ¿sí? No va en los casos de accidentes itinerantes. También al respecto hay mucho, pero bueno, de hecho ya está zanjada la cuestión, no va. Bueno, después el cálculo de esta fórmula no debe ser menor al piso mínimo del decreto 1694, actualizado por RIPTE, ¿sí? ¿Qué es ese piso mínimo? Bueno, este piso mínimo se va actualizando cada 6 meses, y ahí le puse también un link donde lo pueden buscar, porque a veces tampoco es fácil encontrar algunos, ¿no? Entonces, vamos a buscar siempre el piso mínimo, y vamos a ver si la cuenta de la fórmula esta me da más con los datos que yo tengo del trabajador, o me da más usando el piso mínimo. Entonces voy a utilizar la que me dé más elevada, ¿sí? Ahora, ¿cómo se calcula ese piso mínimo? Voy a buscar el piso mínimo, obviamente en el momento del accidente, a través de esta página, por ejemplo, y se calcula directamente. Hago el porcentaje de incapacidad, por ejemplo, le da un 15 de incapacidad, por el piso mínimo. Lo que me dé ahí, el número que me dé ahí, es el que yo tengo que controlar que no me dé menos la fórmula que yo haga, ¿sí? También lo van a ver en las liquidaciones de superintendencia que dice piso mínimo y lo ponen también, ¿sí? Bueno, el RIPTE obviamente, ya lo dijimos, como fue, digamos, introducido con la ley 27, iría a los casos posteriores a la ley. A los anteriores no iría. Bueno, acá estamos también en los casos de incapacidad mayor de 50 y menor de 66. La fórmula es la misma que la de antes, ¿sí? La misma fórmula donde vamos a incorporar lo mismo, edad, sueldo, incapacidad, ¿sí? Acá también vamos a controlarlo el piso mínimo, y acá vamos a tener un extra, ¿sí? Esto es importante, porque vamos a tener una compensación adicional de pago único, que está en la ley 24, en el artículo 11. Esa compensación adicional de pago único también la vamos a obtener
a través de esta página que yo les dejé acá, también se puede ver, ¿sí? ¿Y qué pasa? Yo voy a hacer mi cuenta de este 20% que hay que cobrar si es un accidente en ocasión, incluyendo esta compensación adicional. O sea, voy a hacer mi cuentita con esto, me va a dar un número, voy a agarrar la compensación adicional, dependiendo de lo que establezca, obviamente, los montos de la fecha del accidente, y sobre estos dos números sumados voy a hacer el 20%, no lo voy a hacer sobre esto solamente. ¿Está bien? Bueno, ahí estamos, y después ahí sí cambia la fórmula. Mayor al 66%. ¿Cómo se hace el cálculo? Se supone, y digo se supone, ahora les cuento por qué, que acá no va la incapacidad, ¿sí? Artículo 15, inciso 2 de la ley 24.557, que obviamente era muy distinta a lo que es hoy. Si uno la lee es un lío, habla de renta vitalicia, habla de cosas que ya no existen, pero bueno, sigue estando ahí ese artículo de la ley, aún está, y básicamente dice que la cuenta se hace así: edad, o sea, 65 dividido la edad, por el ingreso del base por 53, ¿sí? Y acá no pondríamos la incapacidad. Recibí una sentencia hace unos días donde tenía unos 80% de incapacidad el cliente y no hicieron así la cuenta. La hicieron de la otra manera y obviamente me da menos. Y supuestamente la excusa es que el artículo 15, que la renta que ya no existe, que no, que entonces yo digo que eso es el 14. Ah, pero es más perjudicial, pero para mí es así. Bueno, obviamente que vamos a tener que apelar, un accidente de 2016, recién ahora tengo sentencia y ahora vamos a tener que apelar. Bueno, entonces, en teoría la cuenta se hace de esta manera, interpretaciones puede haber 1000, como siempre el derecho nos sorprende, los jueces nos sorprenden, mejor dicho. Y entonces después a esto, por supuesto, le voy a agregar una compensación adicional de pago único para los más del 66%, como lo agregué en el caso anterior, para las incapacidades de más de 50, y sobre la suma ahí voy a sacar el 20%, ¿sí? Bueno, esta aclaración es porque las compensaciones adicionales de pago único, que creo que lo dije al principio, en superintendencia no reciben intereses, se calculan las fechas históricas, y en juicio sí, en juicio todo recibe interés, ahí creo que no hay mucha discusión. Bueno, ¿qué es gran invalidez? Es el otro punto. Gran invalidez es aquella persona que tenga una incapacidad total, más del 66%, pero que además tenga una cuestión específica, que necesite la asistencia de otra persona para los actos elementales de la vida, ¿sí? Y esto obviamente no se da en todos los casos. Ahí, en los casos que haya, por ejemplo, asistencia a un enfermero, es un ejemplo que se me ocurre para decir, bueno, ¿cuándo? ¿Cómo se traduce a la realidad? Bueno, una persona que necesite una asistencia de un enfermero porque no puede valerse por sí mismo. Bueno, en esos casos, además de todas las indemnizaciones que va a recibir, que anteriormente les conté, también va a recibir una prestación adicional mensual, que se va actualizando cada 3 meses, y acá está, por ejemplo, la del mes de septiembre del 2021. Son 60.000 pesos más que le van a ir, obviamente, y que por supuesto una persona que necesite de asistencia, se tiene en cuenta que tiene que tener, ¿sí?, los medios para solventar esa asistencia, ¿no? Tiene que ver con eso. Los casos de fallecimiento, bueno, acá está el mismo cálculo que para las incapacidades mayores a 66 que les conté recién, no iría, ¿sí?, la incapacidad. Acá sí, no, creo que acá no hay ninguna discusión, espero nunca tener ninguna discusión respecto a cómo se hace la cuenta, porque obviamente fallecimiento no va a la incapacidad en la fórmula, y todas las mismas cuestiones que les conté antes también se aplicarían acá, ¿sí? No puede ser inferior al piso mínimo, la compensación de pago único, más del 66%, el 20% más, si es en ocasión, y siempre considerando que el RIP te va a ir sin un accidente posterior a la ley. Ahora, perfecto, hay un fallecimiento, ¿quiénes cobran? Es una de las grandes cuestiones, ¿no? Cobran los derechohabientes. ¿Quiénes son derechohabientes? ¿Son los herederos? No, no son los herederos los derechohabientes, tienen un error de apreciación muy común. Los derechohabientes están establecidos específicamente en la ley, ¿sí? Y además hay un agregado de este decreto, que verán 410 del 2001, donde amplía el panorama de personas que pueden llegar a cobrar. Acá están. ¿Quiénes son entonces los derechohabientes? Viudo, viuda, conviviente. Hijos. ¿Hijos cuándo? ¿Hasta qué edad? Bueno, hasta los 21 en principio, ¿sí? Hasta los 21, siempre. Después, entre los 21 y los 25 años, cuando esos chicos estudien en algún curso, universidad y demás, que sea oficialmente reconocido,
¿sí? Y tienen que presentar una constancia, un certificado de estudios. Ahí se podría extender de 21 a 25, ¿sí? Y después los padres concurren, ambos en partes iguales, si alguno de ellos no está, cobra la totalidad del estudio. ¿Qué pasa cuando no hay ninguna de estas personas, no? Ninguna de estas personas está, entonces, ¿qué puede pasar? Ahora, este decreto 4010 del 2001 establece que parientes por consanguinidad en líneas descendentes, sin límite, por consanguinidad en línea ascendente, también sin límites, y por consanguinidad, primera línea colateral de tercer grado. ¿Cuándo? ¿En qué condiciones? Porque esto no es liso y llano, tiene condiciones también, hasta los 21, ¿sí? O entre 21 y 25, si es que cursan estudios oficiales. Perfecto, pero además tiene un agregado. Deben estar a cargo, estas personas deben haber estado a cargo del fallecido, a cargo económicamente del fallecido, ¿no? Entonces, que su fallecimiento les cause obviamente un perjuicio económico, que no se puedan solventar y que lo puedan demostrar. Hay que hacer una sumaria en todo caso para poder acreditar esta situación. Bueno, y listo. Y ya estamos, ya no los duermo más. Bueno, Mariela, muchísimas gracias, muy claro. Si querés podemos cortarla ahí de compartir el PowerPoint. Tengo algunas preguntas acá y seguramente a medida que vayas respondiendo surgirán algunas más. Así que bueno, vamos a empezar. Algunas preguntas. La doctora Isabel Hernández hizo varias preguntas, la doctora, así que vamos a ver si podemos ir respondiendo una por una. Si el perito médico no determina ni menciona factores en el porcentaje de incapacidad dictaminado, ni en la pericia ni en todas las contestaciones de las impugnaciones, ¿cómo sería en ese caso? Creo que esto es más una cuestión procesal. Hay que impugnarlo y siempre hay que impugnarlo, siempre, porque deben está en el baremo, no existe la chance de que no esté, o sea, digo, uno se puede encontrar con un montón de cosas, como yo decía, a veces las cosas no son como uno lo muestra ahí, y lamentablemente no son así, y hay cosas que a uno obviamente le sorprenden, pero bueno, hay que impugnarlo, sí. Sí, inclusive acá la doctora dice que en las contestaciones de las impugnaciones pareciera ser que tampoco lo contempla. Yo inclusive analizaría pedir la nulidad, en todo caso de la pericia también, si aún así no lo incluye. No sé si es muy fácil que un juez te lo dé, mira, pasa de todo. Vos puedes pedir lo que quieras, ahora que por ahí que te lo den, no sé, pero bueno, el intento puede estar, es válido, está bien el intento. Igualmente siempre mantener en los alegatos, yo por lo menos en el estudio hacemos eso. A ver, es muy difícil que a veces un perito modifique su pericia, se mantienen igual con la capacidad restante, pasa lo mismo, porque yo decía, ¿cuándo la aplicamos? Está estipulado cuándo, ¿por qué lo hacen cuando no corresponde? Bueno, impugnamos, mantiene su pericia, bueno, no puedo quizás tener otra herramienta en los alegatos, y después esperaré que el juez en la sentencia haga lo que corresponde, pero hay que mantenerlo en los alegatos. Correcto. Otra pregunta de Nicolás. Buenas tardes. Si podía preguntar a la doctora, ¿por qué en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo aparece como preexistencias las incapacidades fijadas en sede judicial cuando se arribó a un acuerdo transaccional sin reconocer hechos ni derechos, e incluso la pericia está impugnada? Bueno, buena pregunta. No sé si es para mí esa pregunta, pero... Es que ya hace unos años, cuando comenzó la obligatoriedad de la superintendencia, al principio la verdad es que no estaba todo en el sistema y no estaban todas las incapacidades de juicio, pero ya hace unos años que ya están. Y la verdad es que tiene razón, si yo hago un acuerdo sin reconocer, ¿por qué me va a figurar esa preexistencia? Mirá, podrías hacer alguna presentación al respecto, ¿no? Siempre podemos hacer presentaciones argumentando esto y creo que tendrías razón. El tema es quién la recepcione, ¿no? ¿Qué piensa? Muy bien. Una pregunta de Luciana Alejandra González. Si la indemnización que surge de la fórmula es inferior al piso y la comisión médica aplica el piso, ¿se le debe adicionar los intereses de la fecha del accidente? Ay, perdón, ¿cómo? Porque me perdí leyendo algo ahí. Si la indemnización que surge de la fórmula es inferior al piso y se aplica esto, okay. ¿se le deben adicionar intereses? Sí, obvio. Si estamos hablando de un caso
de juicio, en el juicio siempre se hace la cuenta, van a ver en las sentencias, el juez va a decir, bueno, la fórmula es esta por, obviamente, edad, incapacidad, como ya dijimos, sueldo, listo, la fórmula es esta, da esto. ¿Qué es superior o inferior al piso? ¿Qué es este? ¿Sí? Lo establece clarito. Y después va a decir la sentencia, bueno, además va a recibir interés que corresponda desde la fecha del accidente hasta, sí, siempre se va a sumar. Bien. Otra pregunta de la doctora Isabel Hernández. Es una pregunta un poco larga y quizás es más de una pregunta a la vez, pero bueno, quizás a ver si la podemos entre los dos, Mariela, desglosar. A Doctora, si fueran varios siniestros por diferentes sectores del cuerpo, de diferentes años, sí. ¿el perito puede asignar factores por cada sector del cuerpo con incapacidad o tiene que ser en relación a la totalidad de la incapacidad? ¿Cómo? Pero son de distintos accidentes, distintos... no entiendo, a ver, volvemos. Léemelo de nuevo. Bien. Si fueran varios siniestros en diferentes sectores, o sea, varias lesiones, imagino, en diferentes sectores del cuerpo, Sí. de diferentes años, ¿el perito puede Sí. asignar factores por cada sector del cuerpo o tiene que ser en relación a la totalidad de la incapacidad que se determine? ¿Qué sería asignar factores? No entiendo la pregunta. Yo creo que acá la doctora, porque además después, la segunda parte, si no ahora la habilitamos el micrófono, y la fórmula de Sí. cálculo queda el trabajador de cuál de todos los siniestros. Yo creo que acá hay una confusión respecto de la diferenciación, por más que nosotros hagamos una sola acción con varios siniestros, digamos, la determinación de la incapacidad y la fórmula va a ser independiente en cada uno de los siniestros, porque en definitiva es como, yo estoy acumulando acciones, pero yo podría tranquilamente hacer, digamos, acciones diferenciadas. No Es que sé. ya no podemos igual, porque desde que tenemos obligación de ir a SRT ya me los van a diferenciar. Antes nosotros sí hacíamos un combo, pero ahora ya no podemos. Correcto, sí, por eso mismo. Esto tiene que ser un siniestro anterior porque hoy por hoy si yo inicio en comisión médica por más de un siniestro me lo van a abrir un expediente por cada uno de los siniestros, por ende el Siempre. recurso luego va a tratar cada uno. Esto me parece que Siempre es algo van a muy ir todos común. distintos. No Exacto. hay chance ya de que se sumen muchos siniestros en un juicio, ¿viste? Porque en realidad la obligación está de pasar por SRT con cada siniestro por separado. Bien. Bueno, vamos a seguir, a ver. La misma colega, ¿puede recomendar una página web para calcular fácil y rápido los intereses de las diferentes fórmulas? No sé Está si... todo en el Power. Están todos los links. Bien. Todos los links de todas las, hasta está la que no queremos usar nunca, que es la de la ley 669, perdón, el decreto 669, les puse el link de la Superintendencia de Seguro de la Nación, están todos los links ahí. Perfecto, el PowerPoint, recordamos, ya igualmente lo puse, va a estar compartido en los comentarios del video cuando se suba en la fanpage, en el canal de YouTube de AFTE. Así que ahí van a tener para descargar el PowerPoint que proporcionó la doctora Pistacchia. A ver, vamos a pasar a una pregunta de la doctora Natalia Merkel. Con relación a las prestaciones dinerarias y médicas de la ILT. Si la ART rechaza el siniestro, el trabajador se opera en forma particular y llega hasta la licencia por enfermedad inculpable sin goce de sueldo. Y luego la comisión médica reconoce el siniestro y la ART paga la indemnización. ¿Podemos igualmente reclamar en la justicia salarios y reintegro de los gastos médicos o quedarían dentro del 20% de la 26773? El 20% en realidad no tendría que ver con esto, pero la pregunta es muy buena en realidad porque ha pasado eso. Y también pasa cuando el empleador paga el sueldo en ese momento. Por ejemplo, el empleador tiene acción para reclamar lo de la RT. Bueno, sí. A las dos cuestiones, sí. En teoría y en principio. Después, bueno, como siempre decimos, ¿viste? Uno lo puede plantear si tiene argumentos y lo basa en lo que dice la ley, bueno, por supuesto que lo tiene que hacer como corresponde, pero bueno, después dependeremos de quien decida. Pero sí, incluso lo he visto que empleadores que han pagado licencias, después, o sea, administrativamente se lo reclaman a la RT y dicen, mira, esto lo tendrías que haber pagado vos, porque este señor al final sí tuvo un accidente de trabajo. Bien. A ver si tengo, perdón, pero estoy leyendo ahora en tiempo real porque no llegué a desglosar las preguntas. Bueno, a ver, doctora, si los derechohabientes son una esposa y una concubina que acredita el vínculo registrado, y por cada una hay un hijo menor de edad, ¿cuánto para cada quien?
Creo que esto ya es una cuestión aritmética inclusive. Bueno, no, igual yo tengo una pregunta para eso. O sea, ¿el listado de derechohabientes es excluyente o es concurrente? ¿Concurren o excluyen? Si yo tengo, ¿no?, una serie de personas que me vienen en orden de prelación, ¿qué es prelación? ¿Cómo vienen a cobrar eso? O sea, ¿tienen que concurrir una ex esposa con que ya quizá igual tengo un caso parecido y por eso opino así? Para mí no, para mí es excluyente. Es decir, si yo tengo una separación de hecho de X cantidad de años, o bueno, ni hablar cuando hay un divorcio, ¿no? Pero una separación de hecho de una X cantidad de años, una nueva pareja con un nuevo hijo, ¿por qué iría a concurrir esa ex pareja, esa ex esposa que está separada de hecho? Sí, el hijo, obviamente, pero bueno, es una discusión que la verdad es que hay cosas, y yo lamento desde defraudarlos, pero hay cosas que no tienen una respuesta. Yo considero, si me preguntan qué opino, y está mal que concurran, pero la realidad es que hay jueces que los hacen concurrir a la ex esposa y a la concubina, que por ahí hace 20 años están juntos. Y bueno, ¿será justo? Bueno, para mí no, pero a veces nos pasa, y puede pasar, es una sentencia, apelaremos y veremos qué dice la Cámara, porque hay cosas que no están claras. Cuando la ley es defectuosa es difícil, entonces estamos a merced de los jueces, es así. Correcto, yo te agregaría por eso mismo, Mariela, no solo que no hay una sola respuesta, sino que a veces hay muchas respuestas que son contradictorias la una con la otra, inclusive en las resoluciones judiciales, y en ese mar es en donde estamos naufragando todo el tiempo. Pero bueno, sí, mientras menos clara sea la ley, peor es para todos, porque estamos a merced, obviamente, de lo que cada juez opine, y es una lotería, y no es justo que sea una lotería. En realidad, a mí me parece que no es justo, pero bueno, pasa un montón, con un montón de temas que no son claros. correcto, es el constante que estamos expuestos todo el tiempo con esta normativa, en donde es totalmente contradictoria, hay reglamentaciones que van en contra, no se respeta la estructura piramidal establecida en el artículo 31 de la Constitución. Entonces, bueno, como siempre son, me parece, en mi opinión, parches sobre parches que buscan solucionar y sostener el sistema, estamos todo el tiempo teniendo que volver a reinterpretarlo, no solo los abogados, los jueces también, y eso produce, Sí. como siempre hay una atomización de criterios en donde muchas veces tenemos que dar la respuesta de, y depende de lo que vaya a entender el juez del caso. Porque podemos tener una opinión, podemos discutirla, inclusive a veces no nos ponemos de acuerdo entre nosotros, pero muchas veces depende del organismo jurisdiccional que va a intervenir. Exacto, mira acá, Florencia Carla Pérez Rojas dice, pero en los fallecimientos, en la decisión por fallecimiento, en el acuerdo piden que haya una declaración jurada que son los únicos. A ver, las ART te piden hasta el ADN un poco más, ¿viste? Entonces, que el ART lo pida no significa que esté bien. O sea, vamos a pensar quizás que el ART todo lo que hace o dice, lo hace o dice porque es así o porque está bien, y no, la realidad es que no. No se quieren cubrir, están pagando, no quieren pagar 2 veces. Obviamente, tiene que ver con eso. Pero por supuesto que a mí también me ha pasado, piden una declaración jurada. Cuando no hay mayores problemas, la hacen y ya está. Ahora cuando tenés la concubina, que hace no sé cuántos años que está, la ex esposa, ¿cómo haces para que firme? ¿Viste? Hay cosas que es difícil llevarlas a la práctica, pero que lo pida la RT tampoco significa que sea así, digamos. Estoy totalmente de acuerdo, Mariela, pero igualmente acá permitime hacer una aclaración. Lamentablemente la Superintendencia de Riesgos, a través de la Resolución 20, pareciera ser que le da validez a las actuaciones en la índole, en el espacio privado de las ART, porque, digamos, le da cierta discrecionalidad de que la revisión médica sea realizada en el sede de la ART, cuando en realidad debería de hacerse directamente en la comisión médica. Entonces, Bien, pero eso también existía antes de la resolución 20. El preacuerdo y la audiencia preacuerdo existe desde que tenemos esta reforma de la ley, digamos, no es que es nuevo, que está desde ahora. Es correcto, lo que pasa es que ahora es como que se institucionalizó en el sentido de decir mejor vayan todos a la RT y luego vengan acá con un acuerdo, o si no directamente mi función es prácticamente que no tiene más sentido. Veo una... Mirá, acá estoy leyendo algo de fallecimiento, también me parece que el tema es candente. Claro, ¿qué pasa con superintendencia en los fallecimientos? Porque también me toca, porque me ha pasado, nosotros los abogados de los derechohabientes no podemos iniciar los casos mortales. Tenemos vedado el acceso a iniciar un expediente de fallecimiento en superintendencia. Eso está mal, estamos atados de mano.
¿Por qué? Porque si la ART no se pone en contacto con nosotros para hacer un preacuerdo que encima puede nunca homologar en superintendencia, no podemos hacer nada. O sea, yo te digo, he tratado, y hay casos donde, viste, le buscas la vuelta. Yo mando también a veces mail ayuda, te responden copy pego siempre lo mismo, entonces tenés que mandar 25 mails para que te respondan uno, más o menos con lo que preguntaste. Pero es muy complejo el tema de los fallecimientos, me parece sumamente injusto, porque estamos hablando del resultado más grave que puede tener un trabajador en un accidente. El más grave de todos, falleció. Y los abogados de la familia del derechohabiente no puede iniciar el trámite en superintendencia. Entonces, ¿cómo accedo a cobrar la indemnización? ¿Cómo lo materializo a eso? Tengo que perseguir al abogado del ART, mandarle 250 mails para que por ahí me responda uno en 6 meses y estar robándole porque necesito que la gente cobre. ¿Cómo hago? Porque no puedo iniciar yo el expediente. La realidad es esta, y les voy a decir, después de muchos mails con ayuda SRT, se supone que si la ART no se contacta con nosotros para que le brindemos la documentación, podríamos generar a través del mail de ayuda un expediente para que investiguen qué pasa y por qué no se ponen en contacto. ¿Sí? Así que pueden hacer eso, mandar un mail de ayuda y ver si la ART reacciona. Igual hay que hacer un supuesto preacuerdo y después presentarlo en superintendencia. Es muy complicado el tema, y no los quiero aburrir, pero también en AFTE se ha dado mucha esta discusión, y yo he tenido que hacer un montón de cosas al respecto, así que si alguien tiene alguna cosa específica, después lo puede preguntar ahí y lo contestamos, pero bueno, es muy complejo y justo. Totalmente. Bueno, Mariela, creo que se han terminado las preguntas. No sé si está Clarisa de Arce ahí presente, si quiere agregar algo antes de finalizar, o si algún colega tiene alguna intención de hacer alguna pregunta más. Desde ya estamos, no sé, Clarisa, si querés agregar algo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, Clarisa. Mariela, te felicito como siempre, porque además de tu alta solvencia teórica, que siempre la destaco, me encantan tus respuestas de, yo tengo un caso así, y la solución que fuiste vos misma dándole y que con toda tu generosidad se la trasladás a los colegas. La verdad, como dijo Nahuel al principio, re importante que también que se hable desde la experiencia de todos los problemas que cotidianamente se nos plantean, como justamente este que está en la cresta de la ola, que es el de los fallecimientos y todo esto que pasa, ¿no? Además de felicitarte, yo vi pasar una pregunta y me interesa hacer una acotación de un tema que la verdad que poco se habla, es el de las prestaciones médicas. Alguien preguntó si podían ser compensadas en dinero. Entonces quería comentar que con Facundo hicimos históricamente varios planteos, lo hacíamos siempre en realidad, entonces antes de la reforma legal. Yo en este momento, como no estudié para esta charla, no me acuerdo si la reforma vino con la 27.348 o con la 26.773, me parece que con la intermedia. Incorrecto, Clarisa. ¿Incorrecto? No, correcto, es la 26.773 la que prohibió. Gracias, Facu. Antes de la 26, nosotros pedíamos la compensación de las prestaciones médicas en dinero, para que formaran parte de la condena. Entonces le pedíamos al perito médico, como en cualquier juicio de daño civil, que seguramente todos también deben tener alguno en su haber, pedíamos al perito que valore o que justiprecie el valor del tratamiento. Y en algunos expedientes no tuvimos éxito, pero en unos cuantos sí lo hemos tenido, y esas sumas han formado parte de las condenas, incluso, si mal no recuerdo, en 2 salas de la Cámara. A lo mejor Facundo se acuerda mejor que yo. Pero después de la reforma, con la 26, la ley, porque hasta ese momento había un vacío legal sobre ese tema. Entonces entendíamos que se podía reclamar al no haber una prohibición expresa, y en definitiva, si el trabajador era atendido por su obra social
y terminaba pagando medicamentos, asistencia terapéutica o lo que fuera, bueno, lo integrábamos en el reclamo y había prosperado. Pero la reforma lo prohibió expresamente, dice que ya no pueden ser compensables en dinero, y a partir de ahí en adelante, si bien seguimos haciendo planteos, la realidad es que no tuvimos más éxito a posteriori de esto. Qué sé yo, tal vez vale la pena, en ciertos casos por ahí valga la pena insistir o plantear algún tipo de inconstitucionalidad cuando se justifique, ¿no es cierto?, por el monto, porque también es cierto que el derecho avanza en la medida que nosotros vamos haciendo los planteos correspondientes. Así que bueno, lo dejo en el aire el tema como para aportar a la respuesta de la colega. Muy bien, bueno. Sí, también siempre hay, digamos, reintegros entre las obras sociales, entre las ARTs, entre las compañías de seguros. O sea, digamos que todo esto por afuera uno no lo ve porque está obviamente en otro lado y somos abogados en general de parte actora, pero entre las compañías de seguro y las obras sociales también existe toda esta cuestión de, bueno, si yo pagué y en realidad era un accidente, me devolvés la plata, igual que con las compañías de seguro en caso de accidentes de tránsito. Correcto. Bueno, a ver, chicas, igual ya que están ahí las dos, porque hay una pregunta que si bien excede un poquito el tema, las dos sé que la van a poder responder muy bien. Primero voy a hacer una aclaración a la doctora Luciana Alejandra. Hizo una pregunta que tiene que ver con lo que es la operatoria de mesa de entradas virtual que excede la charla. Le pido por favor que la transmita en AFTE, así la podemos evacuar, y desde ya les anticipo a todos los colegas que va a haber una charla específica dentro del marco de estas jornadas, que es específicamente de mesa de entrada virtual a cargo de los doctores Elías, Morelli y Cualito. Todavía falta, no obstante, como excede un poquito esta charla, estoy seguro que si la misma pregunta la traslada en AFTE, va a ser evacuada muy rápidamente. Pero la pregunta que hace el doctor Leonardo Castro, me parece que si bien tiene que ver con la clase anterior, seguro que la pueden responder. Mariela, te consulto cómo procedemos en el caso de expedientes que no aplicaron la 2021, la resolución obviamente. ¿Hay que solicitar que lo giren al servicio de homologación? No, bueno, va a ir solo, o sea, a ver, si no les agarró por la fecha de comienzo de la nueva resolución, por supuesto que va a seguir con el procedimiento anterior, pero en superintendencia, de hecho, no hace falta que nosotros subamos escritos pidiendo que se haga el próximo paso. O sea, si uno quiere hacer un pronto despacho porque está demorado, por supuesto que es lo que hacemos, creo que todos los días, ¿no? Pero no es que uno tenga que pedir que tal, porque si no lo pedís no se hace, se supone que eso va solo. Yo tuve la audiencia médica, fue anterior a la 2021. Después solo va a llegar el dictamen, solo luego va a llegar la cita a la audiencia de homologación. Por supuesto que en el medio puedo obviamente instar un pronto despacho o algo así, que no es que lo tengo que pedir. Exactamente, y si no llega en el plazo establecido máximo, Juicio. la habilitación de instancia judicial, por supuesto. Bueno, Mariela, te felicito, la verdad muy claro, ya se han agotado todas las preguntas y veo acá que hay muchísimos saludos de todos los colegas, así que desde ya antes de cederte la palabra para que te despidas de todos los colegas que siguen sumando, la verdad muy contento por la convocatoria que tenemos. Quiero recomendarles a todos que se sumen a la próxima charla, que si bien por ser más amplia no va a estar dentro de lo que es la comisión, sino directamente de la asociación, la va a moderar Nahuel Altieri, y va a estar a cargo del doctor Mariano Natale, de la ley 15.057 de procedimiento laboral de la provincia de Buenos Aires. Como les dije, es el 30 de septiembre. La contraseña y el ID es exactamente el mismo para todas las reuniones, así que no se la pierdan porque va a estar más que interesante. Me consta que formó parte el doctor Natale de la comisión que hizo el anteproyecto, así que ¿quién mayor autoridad para hablar de esta nueva ley procedimental que el doctor? Así que Mariela, desde ya muchísimas gracias, excelente. Te cedo la palabra para que te despidas de todos los colegas que están presentes y bueno, nos vemos las próximas. Muchas gracias. Bueno, gracias. ¿Qué les puedo decir? Espero que les haya sido de utilidad, que no los haya aburrido. Había mucha cuestión de números, va a quedar el PowerPoint con las explicaciones, pero lo más importante es que les pueda servir. Y cualquier cosa, bueno, ya saben, estamos todos siempre ahí en AFTE respondiendo y disponibles. Muchas gracias por su tiempo, porque es importante y valioso, y lo han compartido con nosotros. Es un orgullo para mí estar acá con ustedes.
Gracias a las chicas acá del estudio, a Maricel, a Clara y a Florencia, que me ayudaron con el PowerPoint y que están siempre al pie del cañón conmigo. Así que gracias. Bueno, gracias a vos, Facu, pará. A vos, a Clarisa, a Nahuel. Gracias a todos. Al contrario, gracias a vos, Mariela, gracias a todos los colegas que se siguen sumando, la verdad, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima y que terminen muy bien el día. Hasta luego a todos.